Queridos aprendices, la clase de hoy va a ser para explicarles lo de la guía 3, señores. Y para que puedan subir las evidencias, les voy a dejar también los casos que habla la guía 3. ¿Oyeron? Vamos a empezar con la explicación del día de hoy. Espero que se encuentren bien ustedes en compañía de sus familias. Dios los bendiga y los guarde. Señores, claves, señales claves de violación de derechos, economía y beneficios, condiciones condiciones laborales y seguridad. Estos son los temas que habla la guía 3. Unos acoso y discriminación, contrato y formalidad, intimidad y desconexión, signos psicológicos, qué hacer si identificas alguna violación en los derechos fundamentales. O sea, cómo recaptar pruebas para poder tú defenderte. Eso es lo que quiere decir esta parte. ¿Ya? Entidades administrativas que orientan, te voy a explicar a qué entidades puedes dirigirte, que te van a orientar para que tú coloques tus quejas. La economía de las plataformas y su clasificación laboral, teletrabajo y trabajo remoto, todo lo que habla de la conexión y la desconexión. Te voy a también explicar te voy a explicar también sobre la flexibilización y cómo contribuye estos trabajos que hablan de la integración de la inteligencia artificial y la automatización, cómo contribuyen a la precarización y a la flexibilización del trabajo. Informalidad laboral y desigualdad. Cómo podemos acudir a las jurisdicciones judiciales. ¿Dónde pueden acceder ustedes a asesorías gratuitas, legales gratuitas? Muchos temas. Los mecanismos para exigir nuestros derechos, como el derecho a petición, la tutela, la queja, la misma demanda. Cómo se hace un derecho de petición, cómo se hace una tutela, cómo se hace una queja o una denuncia y ante quién se denuncia. ¿Cuáles son las diferencias entre el derecho de petición y la tutela? Como les decía en la guía 2, también les voy a hablar de cuáles son los plazos, cuáles son los términos que tiene una tutela, que tiene un derecho de petición. Estos son hechos, son explicaciones claves para ustedes poder desempeñarse en el mundo laboral y las cosas y poder exigir sus derechos. No tanto los suyos, sino la de los demás personas también. Ustedes pueden ayudar a muchas personas cuando ya ustedes tienen este conocimiento. Los requisitos de un sindicato. Ayer les dije en la guía de la explicación de la guía 2, les dije que ya hoy iba a extender las cosas con respecto al sindicato. ¿Ya? Es la estructura de un sindicato, elaboración de las actas de constitución, el registro ante el Ministerio de Trabajo, cómo se comunica al empleador para que el empleador sepa que los directivos, la junta directiva del sindicato tiene un fuero sindical, los tipos de sindicato, ayer hablamos de los tipos de sindicato.
protección del fuero sindical. Ya ustedes saben a lo que se refiere, lo que estoy diciendo. Ya todo esto hoy lo vamos a aprender. Señores, vamos a empezar ya la clase. Vamos a dar hoy una explicación extensa con respecto a esto. Muy interesante, sí, muy interesante. Bueno, empezamos, señores. Clave de violación de derechos, señor. Economía y beneficios. Pagar menos del salario mínimo a lo acordado y con retraso. Eso es una clara violación del trabajo digno y el trabajo decente, señores. No pagar, no pagar horas extras cuando no las reconocen, no tener afiliación a seguridad social, la EPS, la pensión, la ARL, negociación injustificada de vacaciones, licencias o cesantías, condiciones laborales y de seguridad, trabajar más horas sin pago en condiciones inseguras, asignación de funciones sin cumplir los requisitos de seguridad. ¿Se acuerdan la explicación que les daba ayer con respecto a que si estamos trabajando y nos someten de pronto a subirnos a un andamio sin las condiciones mínimas de seguridad, que no nos dan un arnés, no nos suministran los equipos de seguridad y salud en el trabajo? Nos podemos caer, no tenemos una línea de vida, no tenemos nada de eso. Señores, estarían violando mis derechos. Ya, negociación justificada, vacaciones o licencias o cesantía. O sea, no hay forma de que eso sea negociable, porque esos son derechos que yo tengo como persona y como ciudadano laboral, como trabajador. Ya, esos son los derechos que yo tengo, señores. Acoso y discriminación, también hablábamos de eso ayer. Son los comportamientos repetitivos, humillaciones, insultos, críticas injustificadas, aislamiento social, acoso laboral, trato diferente y perjudicial comparándome con otros compañeros. O sea, a mí no tienen por qué compararme con nadie, porque yo soy único, soy, soy único en mi especie. O sea, yo soy una persona, soy un individuo. Yo no tengo, en mi cabeza es un mundo y la de los demás también es un mundo. Nadie tiene por qué hacer comparaciones y menos para demeritarme. Oyeron, en mi trabajo, porque como les decía ayer, eso se tipifica un móvil. O sea, se llama móvil. O bullying, como le quieran decir. Oyeron, la formalidad, el contrato y formalidad. No tener un contrato escrito, formal. Amenazas de no renovación de contrato. O sea, a mí nadie tiene por qué estarme amenazando en mi trabajo, ni diciéndome, a ti, pórtate bien porque no te renovamos el contrato. O sea, no. Si yo estoy haciendo mi trabajo se supone que es un trabajo bien, trabajo correcto, yo estoy haciendo mis cosas bien. Nadie tiene por qué estarme vigilando y estarme coaccionando con respecto a mi trabajo, a la calidad de mi trabajo. Señores, hay algo con respecto a los horarios del trabajo. Si yo salgo del trabajo a las 6 de la tarde, ya yo me puedo desconectar de mi trabajo. Ya yo me puedo desconectar de mi trabajo, salvo ciertas excepciones, pero ya yo me puedo desconectar de mi trabajo. ¿Por qué? Porque no justifica que yo salga de mi trabajo y me vaya para dedicarme a mi familia y mi jefe me esté llamando, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que esto. Señores, hay una normatividad que habla sobre la desconexión digital.
las 21:91. ¿Oyeron? Llamadas, mensajes fuera del horario, sin pago extra. Si me pagan, bueno, vaya y vuelva. Si yo lo considero, sí, claro. ¿Sí me entiendes? Eso, otra cosa, crear un ambiente de trabajo tan desagradable y tan poco saludable que me provoque a mí, unos signos psicológicos y psiquiátricos como lo es la ansiedad, la tristeza, la desmotivación constante, sin tener las ganas. Por lo menos llegó el lunes y yo, ya me toca ir a verle la cara a ese jefe. Me toca ir a verle la cara a los compañeros para que los compañeros me ataquen. Eso es contrario a la ley, señores. ¿Oyeron? ¿Qué debo hacer, señores, cuando yo identifico estas violaciones? Ya, señores, ¿qué debo hacer para yo recabar en prueba? O sea, llenarme, llenar de razones y tener un acervo probatorio para yo poder denunciar o demandar impetrar una tutela, un derecho de petición, una queja ante el Ministerio de Trabajo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo yo? Yo debo, señores, debo documentar todo, guardar correos, mensajes, fotos, registrar fechas y horas de los incidentes cuando fui agredido. Si podemos grabar, claro que sí, hagámoslo. Mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, correos, todo eso sirve como prueba. ¿Oyeron? Para nosotros poder tener un acervo probatorio para poder defendernos. Eso sirve como prueba, señores. Señores, ¿qué otra cosa? Conoce tus derechos, infórmate de la legislación laboral de tu país para identificar las presiones. Señores, mira, señores, esto aquí en Colombia tenemos un problema. Nosotros, los europeos, leen 2 libros por semana. Nosotros leemos, si acaso, creo que son 2 libros por año. Sí, eso más o menos. Señores, nosotros no leemos y por eso muchos empleadores abusan. Por eso mucha gente, no solamente los empleadores, los mismos empleados públicos también abusan de su poder porque nosotros no leemos. Tenemos un problema, nosotros no leemos, vivimos ignorantes de las cosas. ¿Oyeron? Leamos, señores, busquemos el Código Sustantivo de Trabajo, la Constitución, las normas circundantes. ¿Oyeron? Busquemos, leamos, informémonos. ¿A dónde puedes acudir cuando tú detectas estos abusos laborales? Ya las entidades que ofrecen orientación, pues denuncia procesos de conciliación. Está el Ministerio de Trabajo, están las Defensorías del Pueblo. El Ministerio de Trabajo, por medio de sus inspecciones de trabajo y dirección territorial, la función de la entidad principal para la vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales, los inspectores de trabajo pueden realizar visitas a las empresas, ordenar el cese de violaciones y emitir sanciones. Es el lugar adecuado para denunciar incumplimientos salariales, de seguridad social, horarios excesivos y despidos injustificados. Acosos también se pueden denunciar en el Ministerio de Trabajo. El derecho laboral actúa, se enfrenta a desafíos significativos impulsados por la evolución tecnológica, los nuevos modelos de trabajo y los problemas persistentes con la informabilidad en Colombia. Estos desafíos están siendo abordados en parte por las reformas recientes como la 2466 del 2025. Esta es la nueva ley laboral. Hubo una reforma a la ley laboral antigua. Ahora, digamos que se ganaron derechos que se han perdido con la reforma del 2003. Se han perdido muchos derechos. 2002, perdón. Ya, ahora existen unos derechos que se han ido reclamando, se han ido ganando nuevamente, se recuperaron, señores, se recuperaron. Derechos que en el mundo se daban, pero en Colombia no se daban. Se han ido recuperando en estos momentos, señores. Señores, si han surgido nuevos desafíos
ya como la economía de las plataformas y la nueva clasificación laboral en auge. La gig economic, economía de plataformas, planteando un desafío fundamental, determinar los trabajos de aplicaciones, de conductores, repartidores. Son empleados contratistas independientes, señores, entre comillas. Independientes, señores. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una deslaboralización. Señores, son personas que tienen unos contratos, pero no tienen un vínculo laboral con la empresa. Tienen una responsabilidad contractual, pero no tienen un vínculo laboral con la empresa. Carecen de un salario mínimo, de derechos básicos. Carecen de prestaciones sociales, de protección contra despidos injustificados. La legislación colombiana está en constante desarrollo para abordar esta brecha regulatoria, señores. Ahí hay una desvinculación con ellos, ocurre algo, una desvinculación de ellos como trabajadores y la normatividad colombiana. ¿Oyeron? ¿Por qué? Sí, es claro que la normatividad colombiana permite el acuerdo entre empleado y empleador, pero también hay algo muy claro, se están violando los mínimos derechos. ¿Oyeron? A la persona no tener un salario mínimo, está trabajando, pero no tiene salario mínimo. No tiene salario mínimo. O sea, señores, ¿qué podemos hacer en estos casos? Podemos denunciar y buscar la forma de que el Estado nos proteja. ¿Oyeron? De que el Estado nos proteja. Señores, teletrabajo y trabajo remoto. La adopción masiva del trabajador a distancia ha traído nuevos desafíos a la gestión y la regulación de las relaciones laborales. Desafío: garantizar la desconexión laboral. Derecho a no responder comunicaciones fuera del horario laboral. La seguridad y la salud en el trabajo remoto. La ergonomía, la salud mental, de lo que yo les hablaba ayer de la ergonomía. Señores, permanecemos 8 horas sentados, muchas personas permanecen más tiempo sentados en frente a una pantalla. Sus ojos se daña su columna. Tenemos que tener los tiempos entre tiempo y tiempo para levantarnos, a movernos, hacer los ejercicios que debemos hacer para que nuestra columna, digamos, que se reponga y nuestra circulación también. Ya, la privación de datos y el control efectivo de la jornada laboral y las horas extras. Ahí no pagan horas extras. Vea, señores, hay unas IAs que ya miden el rendimiento y por ahí de esa forma te pagan o no te pagan. ¿Oyeron? O sea, hay cositas, señores, que ya nos están afectando, realmente nos están afectando como trabajadores. ¿Sí me entienden? Son desafíos. Asegurar el uso ético y transparente. O sea, lo que yo les decía, ¿cómo es que una IA va a medir que si yo me levanto a hacer bueno, la IA como no analiza eso porque ella, aunque quieran decir que tiene un pensamiento propio, ella no puede analizar de que yo como ser humano me tengo que levantar a tomarme un tinto, me tengo que levantar a ir al baño o a estirarme porque siento presionado. Ya, eso no lo entiende la IA. Bueno, el Estado colombiano tiene muchos desafíos con respecto a eso. ¿Sí me entiendes? Tiene muchos desafíos con respecto a eso, señores. Hay muchos despidos injustificados por eso. Las CIA hacen una métrica por medio de algoritmos y lo que hacen es que
Ahí es donde suceden los abusos laborales, a los despidos injustos, informalidad laboral y desigualdad. A pesar de los avances normativos, la alta tasa de informalidad en Colombia sigue siendo un problema estructural que deja a millones de trabajadores sin acceso a la protección social y a los derechos básicos. El desafío, crear mecanismos efectivos para garantizar la formalización del empleo y reducir las brechas de desigualdad salarial y el acceso a oportunidades laborales para grupos poblacionales vulnerables. Señores, vea, yo les voy a decir algo. Eso no es un secreto en Colombia, que aquí en Colombia el que tiene un puesto de limones ya es un empleado y ya salió de la pobreza. Señores, aquí en Colombia hay mucho abuso con respecto a la formalización laboral. No es autoempleado, la realidad, aquí las métricas son bastante raras. No es una persona autoempleada el que tenga una chaza de chicles en la calle, a no ser que tenga una cigarrería que se hace algo grandísimo. Pero no, señores. No, señores, eso es, realmente se está desempleado. Ya no tiene protección social, sus derechos básicos son mínimos, los de él y los de su familia. O sea, señores, es inaudito creer que una persona que se gane 30.000, 40.000 pesos diarios, con eso suple sus necesidades. Es una población vulnerada, ya vulnerada por la misma Constitución. Y eso es lo que está intentando el Estado colombiano resarcir. Ciertos mecanismos que se están tomando últimamente. La adaptación a la normatividad y la flexibilidad. El ritmo acelerado en los cambios económicos y tecnológicos exige una legislación que sea lo suficientemente flexible para adaptarse sin sacrificar la protección de los derechos de los trabajadores. El desafío, mantener las leyes laborales actualizadas, como la reducción gradual de la jornada laboral a 42 horas semanales. Esta se implementa en Colombia, a la vez garantizar el cumplimiento efectivo que requieren los sistemas de inspección y control más eficientes y digitalizados. Señores, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros ya no vamos a trabajar 8 horas diarias, sino que 7 horas por 6 días a la semana. ¿Ya? O lo miden, sino que vamos a trabajar 42 horas a la semana y trabajan de lunes a viernes. Ustedes van a trabajar de pronto 8 por 5, 40 y de pronto 20 minutos más para suplir, 20, 25 minutos más para suplir esas 2 horas para que dé las 42, se emplaza 42 horas. ¿Ya? Todo eso es acordado. Cuento que son 42 horas semanales. Señores, ¿dónde puedo acudir cuando yo considero que me están vulnerando mis derechos, señor? Puedo acudir, ya les dije, puedo acudir puedo denunciar, hacer denuncia en la cita en el Ministerio de Trabajo, en las personerías municipales. ¿Cuáles son las funciones de las personerías municipales? Las funciones de las personerías municipales. Todo esto anterior son las funciones, lo que se puede denunciar en el Ministerio de Trabajo. Señores, las funciones de las personerías municipales gratuitas, especialmente en temas de acoso laboral. Pueden actuar como conciliadores en algunas situaciones. Busca la personería de tu ciudad o municipio. ¿Ya? Ejemplo, la personería de San José del Guaviare, de Bogotá, de Cali, de Medellín, de la alcaldía del municipio donde ustedes vivan. Ahí serán escuchados. También pueden buscar las defensorías del pueblo. ¿Cuál es la función de esta entidad? Que vela por la protección de los derechos humanos, ofrece orientación inicial en ciertos casos, pueden mediar, acompañar en procesos de denuncia. Ahí va a haber alguien, un delegado que te va a ayudar.
tienes que buscar dónde están las defensorías del pueblo en tu municipio o ciudad. Ya. Si las vías administrativas no resuelven la situación o si buscas una indemnización o el reintegro a tu puesto, puedes o debes acudir a la rama judicial. Ya vendría siendo por intermediación de un abogado, en la jurisdicción ordinaria laboral, ¿ya? O dependiendo del caso, ¿ya? Son los únicos competentes para dirimir conflictos entre empleadores y trabajadores mediante un proceso judicial formal. Deciden sobre la legalidad de despidos, el pago de indemnizaciones, liquidaciones, reconocimiento de derechos negados. ¿Dónde acudir? Generalmente requerirás la asesoría de un abogado para presentar una demanda ante jueces laborales y del circuito de tu domicilio, señores. ¿Oyeron? Entidades específicas para casos particulares. Señores, está la Fiscalía General de la... Van a hacer denuncias de tipo penal. ¿Sí me entiende? En casos de violación de derecho laboral constituye un delito penal. Ya, la trata de personas con fines de explotación laboral, constreñimiento laboral, lesiones personales por acoso. ¿Oyeron? La Superintendencia de Salud también. Ya, quejas específicas relacionadas a la administración de fondos de pensiones de AFP o entidades promotoras de salud. Si hay problemas con afiliaciones o pago de licencias médicas, ustedes acuden a la Superintendencia de Salud cuando hay este tipo de problemas y a la superfinanciera. ¿Dónde pueden acudir para asesoría gratuita, señores? Hay unos centros que son las universidades que tienen unos consultorios jurídicos. Ya ellos pueden ofrecer, por medio de sus estudiantes y sus profesores, ellos ofrecen asesorías gratuitas a personas de bajos recursos. Los centros de atención integral de víctimas, CAIVAS, o casas de justicia, ofrecen servicio de orientación primaria. ¿Qué son los mecanismos de protección y para qué sirven? ¿Cómo se elaboran? Señores, tenemos el derecho de petición. ¿Para qué sirve? Solicitar información, hacer reclamos, pedir reconocimiento de derechos. Cuando nosotros consideremos que en una empresa nos está vulnerando, la empresa donde trabajamos nos están vulnerando nuestros derechos, nosotros podemos acudir al derecho de petición, que es agotar la vía administrativa, que es agotar, lo hacemos ante nuestro superior o ante el superior del superior. Ya hay un derecho de petición. Si ese derecho de petición es contestado de manera negativa, si queremos la vía administrativa, si no es tan grave la violación del derecho que está acaeciendo en contra de nosotros, nosotros acudimos a derecho de petición y si no los niegan, acudimos al recurso de reposición en subsidio de apelación. Ese va a a la persona que nos contestó y a su superior jerárquico. ¿Ya? Si nosotros vamos a recursos humanos, va al gerente el recurso de reposición. Si en caso no nos escuchan, consideran que nos vulneraron el derecho, vamos para la tutela, aunque la tutela es un mecanismo especial de manera subsidiaria. Señor, cuando no hay ningún otro mecanismo que sea más expedito para esto, la tutela, utilizamos la tutela. Y la tutela nos dice que nosotros vamos ante un juez de la República porque consideramos que nos están vulnerando nuestros derechos fundamentales, ya, y el juez de la República tendrá bien él de considerar las pruebas que usted ha colocado, sus argumentos, que deben de ser muy claros en el momento de ustedes redactar una tutela. Señores, deben de ser de manera sucinta, expedita, o sea, todo completamente ahí, claro, conciso, como si estuvieran ustedes relatándole a su mejor amigo las cosas. Asimismo debe hacerse el derecho de petición, asimismo debe hacerse la queja. Contar punto por punto lo que está sucediendo en los hechos.
Y el juez tendrá bien que si ustedes están pidiendo 3 derechos y el juez dice que le están vulnerando 5, el juez tiene de oficio esa facultad porque la Constitución colombiana se lo ha otorgado. Ya, esta protege derechos. ¿Para qué sirve? A proteger los derechos. La respuesta del juez es rápida y eficaz. Señores, ¿qué pasa con la queja? ¿Para qué sirve? Uno la hace en el Ministerio de Trabajo o las Procuradurías Estas son en 2 partes, en el Ministerio de Trabajo o en las Procuradurías. Ya. Sirve también cuando consideran ustedes que le están violando un derecho. ¿Oyeron? Señores, el derecho de petición es una herramienta fundamental que permite a los ciudadanos dirigirse a entidades públicas o empresas privadas que ejerzan funciones públicas para solicitar información, hacer reclamos, pedir reconocimiento de un derecho. ¿Para qué sirve en el ámbito laboral? Para lo mismo. Trabajo, estratos de seguridad social, certificados laborales, reclamar formalmente el pago de salarios adeudados o la liquidación final, pedir explicaciones sobre cambios en tus condiciones laborales. Hay un artículo en el Código Sustantivo de Trabajo, artículo 65, si mi memoria no me falla, que habla sobre que a ti te deben de pagar tu liquidación inmediatamente cuando eres despedido de la empresa. Hay empresas que dicen que a los 15 días, otras que dicen que a los 30, hay empleadores que dicen que a los 45 días. Señores, la sanción, la sanción, la sanción es un día de trabajo por cada día atrasado. Es lo mismo, esa es la sanción que tienen las empresas. El empleador tiene esa sanción, señores. ¿Oyeron? Otra cosa para que te sirve el derecho de petición. Cuando en las condiciones laborales, tú puedes presentar un derecho de petición para que te dé una explicación del por qué se tomó ese cambio de manera unilateral. ¿Oyeron? ¿Por qué se toma ese cambio de manera unilateral? Ya, la ley obliga, dependiendo del caso, porque también derecho depende para lo que sea el derecho de petición. Generalmente son 15 días hábiles. Si la empresa no responde, esto puede usarse como prueba para negligencia en instancias posteriores. Ya, puede uno presentar un derecho de petición, puede presentar una tutela por el debido proceso. Ahora vamos con la acción de tutela. Es un mecanismo constitucional. Otra cosa. El derecho de petición se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el decreto en la ley 1755 del 2015. Hay otra norma también que habla del derecho de petición, pero no la recuerdo en estos momentos, señores. La acción de tutela es un mecanismo constitucional preferente, sumario, rápido, diseñado para la protección inmediata de los derechos fundamentales. ¿Para qué sirve en el ámbito laboral? Proteger los derechos fundamentales que se vean amenazados por la acción u omisión del empleador, público o privado, por casos de despido, por discriminación, embarazo, salud, raza. O sea, acudir a los derechos fundamentales, porque esto lo que protege son derechos fundamentales. Cuando ustedes vean que se los están vulnerando. Cuando hay un impago de salario, afecta el mínimo vital, la capacidad de subsistencia básica. Por lo menos, señores, a ustedes los despiden de manera injustificada y ustedes no tienen otro medio de subsistencia. Ya, si ustedes pueden acudir a la tutela de manera directa. La tutela se acude de manera directa porque porque tiene celeridad, porque se están vulnerando derechos fundamentales y el Estado tiene que entrar a protegerlo. ¿Por quién lo protege? Por medio de los jueces de la República. Todos los jueces en Colombia están facultados para contestar tutela. Ya, cuando hay un acoso laboral sistemático, continuado, se puede, señores, se puede que afecte la dignidad o la salud mental del trabajador. Uno puede presentar
una tutela por acoso laboral, teniendo las pruebas que antes les mencioné. ¿Qué ventajas? El juez tiene un plazo máximo para tomar la decisión, 10 días hábiles. ¿Sí me entiendes? 10 días hábiles. Hay unos mecanismos para que sea más rápido, pero no es el lugar y no es la clase para explicarles eso. Eso se encuentra en el decreto 2195, artículo 7. Se encuentra el mecanismo para que la tutela sea más rápida y cuando se amenace la salud del trabajador. Ahí uno solicita esas medidas. Dice, bueno, vamos a proteger vamos a proteger yo, porque la tutela la puede hacer cualquier persona. Después que tenga el conocimiento y la forma, ella no tiene una solemnidad. ¿Qué debe contener la tutela? Ya les voy a explicar qué debe contener la tutela, qué debe contener el derecho de petición, qué debe contener la queja. Señores, la queja se denuncia ante las autoridades. Implica informar a una autoridad administrativa sobre el incumplimiento de las normas laborales por parte de tu empleador laboral. Denunciar irregularidades ante el Ministerio de Trabajo, Inspección de Trabajo por incumplimiento en la jornada, por acoso también, señores. Ya la falta del pago de la seguridad social, la ausencia de un contrato escrito en condiciones de seguridad deficiente. Presentar quejas ante la Procuraduría si el empleador es una entidad pública. Activar mecanismos internos del Comité de Convivencia Laboral para casos de acoso. Inicia un proceso de investigación por parte de la autoridad competente que puede resultar en sanciones económicas. Muchas veces entra el Ministerio de Trabajo o la Procuraduría y sanciona a estas empresas. ¿Por qué? Porque sí, ellos utilizan formas para corregir situaciones. ¿Ya? Resumen de los mecanismos judiciales. Si bien las herramientas anteriores son claves, el mecanismo judicial definitivo para reclamar una prestación, indemnización o salarios en disputa es la demanda ordinaria laboral ante los jueces del circuito. Este proceso requiere usualmente asistencia de un abogado. Señores, yo he conocido casos, les recuerdo, yo soy abogado, he tenido casos en que por medio de una tutela, por medio de una tutela, hemos logrado que le paguen indemnización a las personas por medio de la tutela. Bendito Dios que las cosas se han dado de esa forma. ¿Oyeron? Hay formas de hacer la cosa. Señores, estructura del derecho de petición. Va un encabezado. El encabezado lleva ciudad, fecha, a quién va dirigido, el asunto, la referencia. El asunto es cuál es el derecho que yo creo que me están vulnerando. La referencia es artículo 23 de la Constitución Nacional. Nombre completo del trabajador, cédula, ciudadanía, dirección, teléfono, dirección electrónica, no la dirección normalmente física, no se está utilizando ahora.
tiene también el relato de los hechos, qué pasó, desde cuándo está sucediendo, qué derecho cree usted que se le está vulnerando, las solicitudes concretas. O sea, debe tener unas peticiones claras, expresas, que que vayan de acuerdo con lo que ustedes están relatando en los hechos. No es que ustedes vayan a presentar un derecho de petición que que hay un árbol que está frente a mi casa y me está afectando porque cuando hay mucha brisa se mueve el cable y se corta la luz y por eso se me dañó una nevera. Y en las peticiones digan el árbol que está en la esquina y tú tienes la casa en la mitad de la cuadra, el árbol que está en la esquina de mi casa me está haciendo eso. O sea, no hay coherencia y lo que se pide. ¿Oyeron? En los casos laborales, no puedes decir que desde hace 3 meses a mí no me están pagando mi salario y tú presentas pruebas que no te están pagando tu salario desde hace un mes, porque los otros 3 meses los otros 2 meses anteriores ya te los habían pagado. Eso tiene que ser coherente. ¿Sí me entiendes? Tiene que también la solicitud es concreta, los fundamentos legales. Está el artículo 23 de la Constitución Nacional. Ya con ese basta. Pero si tú quieres, colocas otras cosas, investigas un poquito y colocas algo sobre el Código Sustantivo de Trabajo o el derecho de petición que tú quieras a la entidad que quieras y las leyes de acuerdo a la solicitud que estás haciendo. ¿Oyeron? No se te olvide tu firma, tu cédula y tus datos personales para que te puedan contactar. ¿Oyeron? El plazo de respuesta usualmente son 15 días hábiles. Hay unos de 30. Eso lo tienen que mirar en el artículo 14, que son los términos. El artículo 14 de la ley 1755. Se los doy de tarea para que lo revisen. Señores, ya vamos con la tutela. ¿Para qué sirve? Para proteger cuando hay un peligro inmediato. No hay otro medio eficaz, por lo menos salud, vida, mínimo vital, seguridad social, trabajo en condiciones dignas. Ustedes van a pedir todo eso. ¿Ante quién se presenta? Ante cualquier juez en Colombia. Si usted vive en un municipio, la tutela se presenta ante el juez municipal, juez del circuito, juez penal. Le he hablado entre paréntesis, reparto. Esto es muy importante, señores. Reparto. Esto va a una oficina, esto se presenta, puede ir personalmente o podemos presentarla de manera digital ante ciertas entidades. Ya. La estructura de la tutela es un encabezado, señor juez municipal, reparto, entre paréntesis, reparto. Referencia, acción de tutela, artículo 86 de la Constitución Nacional. Datos del accionante. Accionante soy yo, al que me están vulnerando el derecho, el que considero que hay una vulneración de mis derechos. ¿Ya? Ese es el accionante. Nombre, cédula, mi dirección electrónica. Datos del accionado. Es la empresa o entidad ante quien yo considero que me está vulnerando mis derechos. Ya, viene los hechos, como les decía, tienen que ser claros, tienen que ser de manera, mejor dicho, totalmente detallado desde el momento en que están sucediendo las cosas hasta lo que ha pasado. Por lo menos yo empecé a trabajar en esta empresa hace 10 años, 15 años y en estos momentos me despidieron y ya yo tengo 59 años. Tengo el fuero de prepensión porque son 3 años antes de cumplir los 62 años. Tengo el fuero de prepensión. No he cumplido todavía con el tiempo. Me faltan 2 años para cumplir y he sido despedido porque mi jefe considera que
mi condición o mi fuerza física ya empeñando. Pero yo considero que fue injusto porque yo trabajo y doy todo de mí de acuerdo a mis condiciones físicas y mentales. Eso así. De esa forma se relatan los hechos. Ya, ustedes hablan el derecho, hablan de los derechos vulnerados. Hablan, ejemplo, el derecho al trabajo, al mínimo vital, el derecho a la estabilidad laboral reforzada, el derecho a la prepensión, derecho al fuero de maternidad, derecho al fuero de lactancia. Ya, lo que se le pide al juez, las pretensiones, uno pide, uno solicita al juez, ya les dije, como el derecho de petición, tiene que ser que haya una coherencia entre lo que uno relata y lo que se pide. Uno presenta pruebas en la tutela, presenta el contrato, presenta la cédula de ciudadanía para que se dé cuenta de que es uno, con los desprendibles de pago, las incapacidades de los testigos, porque pueden haber testigos. Presenta también la carta de despido, lo que justificaron, todo eso. Después vienen las firmas, señores, y muy importante, la información personal para ustedes poder, para que les puedan notificar dónde reciben ustedes notificaciones. Pueden ser físicas o digitales, pero normalmente están utilizando las notificaciones digitales. Ya. Tienen 10 días máximo, 10 días para responder la tutela. Señor, una queja ante el ministerio, ¿cómo denuncia? Por la falta de salario, la no afiliación a seguridad social, el exceso de jornada, el maltrato laboral, el trabajo sin contrato. Se presenta en línea o en las oficinas del Ministerio de Trabajo por escrito. Contenido de la queja, datos del trabajador, datos del empleador, relato de los hechos, normas vulnerables. ¿Qué hace el ministerio ante estos casos? Como les decía ahorita, investiga, puede sancionar al empleador, ordena un cumplimiento, fija citaciones y conciliaciones. Señores, ahora sí, lo que yo les decía ayer, vamos a extenderle un poco de lo que es una organización, una organización sindical. ¿Qué es una organización sindical? Es una asociación de trabajadores creada de manera libre y voluntaria para defender sus derechos, mejorar sus condiciones laborales, representarlos ante el empleador, negociar colectivamente. ¿Quién las protege? Señores, el artículo 39 de la Constitución Nacional, la OIT en su acuerdo en los convenios 87 y 98, el Código Sustantivo de Trabajo, en los artículos que les decía ayer. ¿Cuáles son los requisitos para un sindicato? Yo les decía ayer que mínimo deben de ser 25 empleados de la empresa, ser trabajadores del mismo sector cuando es según el tipo de sindicato. ¿Oyeron? Según el tipo de sindicato que ayer se los expliqué. Ser libre, tener la voluntad de asociarse de manera libre y espontánea. Hay que elaborar los estatutos del sindicato, realizar asambleas de constitución, registrar el sindicato en el Ministerio de Trabajo. Señores, hay un dato muy importante que deben de tener claro. El sindicato nace a la vida jurídica en el momento que se realiza la asamblea. ¿Ya? En el momento que se realiza la asamblea. ¿Para qué se registra? Sí, para tener un reconocimiento legal, claro que sí, pero ya él tiene el reconocimiento legal por sí solo. Se hace en el momento en que se hace para sacar cuentas, para ser reconocido ante la empresa, pero ya él es reconocido, pero para pedir el fuero sindical. Pasos para crear una organización, señores. Los trabajadores se reúnen, manifiestan su interés de crear un sindicato, definir el tipo de sindicato, tienen que ahí se define el tipo de sindicato, si es de empresa, de industria, gremial o de oficios varios. Elaboración de los estatutos. ¿Qué deben de incluir los estatutos? Nombre del sindicato, domicilio,
¿Dónde se encuentra el sindicato? Requisitos de afiliación, derechos y deberes, que eso están en los estatutos. Los órganos de dirección también están en los estatutos. Elección de la junta directiva, cuotas sindicales, todo esto está en los estatutos, señores. ¿Ya? Duración, formación, forma de disolución del sindicato. ¿Cómo se constituye la asamblea? Y en la asamblea, ahí se aprueban los estatutos, se elige la junta directiva, eso se hace por medio de una asamblea, se elige un representante legal, se firma un acta de constitución, todo debe quedar por escrito. Debe contener fecha y lugar, lista de fundadores con cédula y firma, aprobación de estatutos, elección de directivos. Se hace esto por medio de cartas. Yo acepto el cargo y se firma de que aceptaron el cargo. ¿Qué sucede en el registro? Ante el Ministerio de Trabajo. Se solicita la inscripción del acta de constitución, los estatutos, listas de afiliados y documentos de la Junta Directiva. ¿Quiénes presiden la Junta Directiva? ¿Quiénes la conforman? Se radica ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. Con el registro del sindicato nace la personería jurídica. ¿Ya? Y se solicita legalmente a la empresa una vez registrado. Desde el momento, los directivos gozan de fuero sindical y el empleador debe respetar la organización. Yo les hablaba ya les hablé ayer de los tipos de sindicatos que son de empresa, los trabajadores de una sola empresa, de industria, trabajadores de una actividad económica, por lo menos trabajadores de electricistas, de enfermeras, de acuerdo, del mismo oficio también gremial, de panaderos, de cocineros, de oficios varios, son diferentes actividades. Normalmente se usan cuando la empresa tiene poquitos trabajadores de aseo, tiene poquitos trabajadores de cocina, tiene poquitos trabajadores de electricista. Se unen. Ya. Derechos del sindicato. El sindicato puede presentar pliegos de peticiones, negociaciones colectivas, declarar la huelga legalmente. Y ayer les hablaba de la huelga tiene sus restricciones. Representar a los trabajadores, recibir cuotas sindicales, actuar en defensa de sus afiliados. ¿Qué es el fuero sindical? Ya. Los fundadores y directivos gozan de una estabilidad laboral que se llama fuero sindical. No pueden ser despedidos sin autorización judicial. Tienen que ir ante el juez para que el juez tome la decisión. Las organizaciones sindicales, conclusión para el trabajo, las organizaciones sindicales se crean por voluntad libre de los trabajadores mediante una asamblea de aprobación de los estatutos al registro ante el Ministerio de Trabajo a fin de defender los derechos laborales y promover el trabajo digno y el trabajo decente. ¿Cuándo queda en firme el sindicato? Como les decía ahora, desde la asamblea de la Constitución. Se aprueban los estatutos, se elige la junta directiva y se firma el acta de fundación. Ahí queda en firme. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque el artículo 39 de la Constitución así lo dice. ¿Oyeron? Tenemos una protección constitucional. Ya, la organización sindical es válida y los fundadores y directivos quedan amparados por el fuero sindical y el empleador no puede despedirlo sin autorización en el momento que se firma. ¿Oyeron? El acta. ¿Para qué se hace el registro en el ministerio? Se hace para tener la personería jurídica. Cuando el sindicato se presenta ante el ministerio, se obtiene es personería jurídica, la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, firmar convenios colectivos, claro está, actuar como sujeto jurídico, ya, en pleno derecho. El ministerio, por eso yo les decía que el sindicato actúa por medio del artículo 39, dice que sin injerencia del Estado. Se presenta ante el ministerio lo único que hace es que lo registra. No lo aprueba o lo desaprueba, no lo autoriza o lo desautoriza, no. Él dice,
Se registra este sindicato. ¿Ya? Voy a hacerle un resumen. ¿Qué pasa en el momento? ¿Qué pasa jurídicamente en la Asamblea de Constitución? Aquí nace legalmente el sindicato en el momento. En el registro ante el ministerio, se obtiene la personería jurídica. El sindicato queda en firme desde el momento de la Constitución. Y en el registro, en el Ministerio de Trabajo, se registra el ministerio. Ya, no es en el ministerio, es en el momento de la Constitución. Que les quede claro eso, señor. Que les quede claro eso. ¿Qué es un pliego de peticiones, señores? Es un documento escrito mediante el cual el sindicato o los trabajadores presentan formalmente al empleador sus solicitudes para mejorar las condiciones de trabajo, como son salarios, jornadas laborales, prestaciones sociales, estabilidad laboral, beneficios sociales, seguridad y salud en el trabajo. Ya, ¿qué paso es el primer paso para iniciar un conflicto colectivo de trabajo y dar inicio a la negociación colectiva? ¿Quién lo elabora? El sindicato legalmente constituido, los trabajadores organizados cuando no hay sindicato en ciertos casos. En empresas donde no hay sindicato, los trabajadores se organizan y pueden hacer un pliego de peticiones. Hay una pregunta que surge mucho en clase, que si un sindicato me obliga a mí a estar, o sea, me obligan a mí a estar dentro del sindicato. No necesariamente, pero sí me protege. Sí me protegen las convenciones colectivas. ¿Ya? Ahí sí me protege. Pero no, yo no, porque debe ser de acuerdo a mi voluntad. Y si mi voluntad no está de acuerdo a yo vincularme en un sindicato, señores, voy a tomarme un poquito de agua. Ya. ¿Por qué se hacen los pliegos de peticiones o para qué se hace? Se hace una reunión con los trabajadores, asamblea, donde se analizan los problemas laborales, se recogen las necesidades, se aprueba, se elabora el pliego, se autoriza a los representantes para presentarlo. Debe quedar un acta de la reunión donde se expresa. En esa acta debe ser completamente clara y detallada, donde se expresa todo lo que se dice. Si se dice una I, se dice una O, se dice una H, todo tiene que quedar en el acta. Normalmente se graban y después se redactan, cosa por cosa. No es arbitrio mío, no que yo elijo no decir esto, no. Tengo que redactar cosa por cosa como un escribiente en un juzgado. Se debe hacer, el pliego se debe redactar de una forma por escrito, claro y organizado. ¿Qué debe contener el pliego? Lo que les decía, el encabezado, ciudad, fecha, nombre de la empresa, asunto del pliego de peticiones. ¿Ya? El asunto es el pliego de peticiones, o sea, lo que dice pliego de peticiones. Identificar las partes, nombre del sindicato o trabajadores. El nombre del sindicato cuando es un sindicato, cuando son trabajadores organizados, es trabajadores. Nombre del empleador o de la empresa. Fundamento legal, artículo 55 de la Constitución, el Código Sustantivo de Trabajo, los convenios de la OIT 87 y 98. Exposición de motivos, una breve explicación de por qué se presenta el pliego, el listado de peticiones. Ya, si ustedes están pidiendo aumento salarial, si están pidiendo jornadas justas, el pago de horas extras, los auxilios educativos, dotaciones, mejoras en condiciones de seguridad, permisos sindicales, vigencia solicitada, cuánto tiempo regirá el acuerdo, generalmente de 1 a 2 años, las firmas de los representantes o trabajadores, números de cédula. Se radica ante el empleador. Entonces se radica ante el empleador quede, para que quede
para que quede sentado de que se está iniciando una negociación. ¿Ya? Se radica eso. ¿Sí me entiende? Ante el empleador, se entrega oficialmente ante la empresa, entra por escrito, exigir el sello de recibido o de radicado desde el momento inicial legalmente del conflicto colectivo, desde el momento en que se inicia legalmente el conflicto colectivo. Inicia la negociación. Una vez entregado el pliego, la empresa se puede acudir como último recurso a la huelga cuando no hay acuerdo. Ustedes acuden a la huelga, se acude a la huelga porque no hay acuerdo. No hay acuerdo entre el sindicato y la empresa. Se acude con... Señores, otra cosa. Por el grupo o en Sayuna, les estaré enviando la forma como ustedes deben, los casos, varios casos, para que ustedes digan si hay alguna vulneración. Voy a entrarles a explicar esto ahora. Voy a compartir pantalla y voy a entrarles a explicar qué vamos a hacer. Vamos a compartir pantalla ya. Vámonos a la guía. Aquí tenemos en la actividad 1, establecer la importancia de los derechos de los pueblos, la solidaridad, la paz, de acuerdo a los indicadores del desarrollo humano. Derecho del trabajo surge como una conquista de la humanidad, producto de jornadas de organizaciones y movilizaciones sociales en distintos periodos históricos, con la respuesta a la necesidad de garantizar la dignidad humana y las relaciones de trabajo. En tal sentido, se ha consolidado un sistema universal y otro regional de protección de derechos humanos, incluyendo el derecho del trabajo, así como unas normas internacionales del trabajo, UNIT, que irrigan la constitución política de Colombia y el ordenamiento jurídico colombiano en diversos niveles. Sin embargo, paralelo a tal marco normativo, persisten violaciones de derechos humanos del trabajo y altos niveles de desprotección social, amplios sectores de la población, la cual muchas veces ni siquiera conocen sus derechos y la forma de ejercerlos. Duración, 12 horas. Material de formación para el desarrollo de esta actividad. Es importante la lectura y el análisis del componente formativo de los derechos fundamentales en el trabajo. Evidencias. A continuación se describen las secuencias de las acciones correspondientes a las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje, señores. Debemos de un mapa mental en la violación de derechos del trabajo. Yo les expliqué de una forma y ahí les queda el video y les queda también la descripción del video y de lo que yo estoy diciendo para que ustedes puedan reconocer, señores, dónde están las violaciones. Realizar una lluvia de ideas sobre derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién puedo exigir su cumplimiento. Atiendan el encuentro online con el instructor sobre sistemas de protección de derechos del trabajo, OIT, CDH y el Código Penal. La Constitución Penal, la Constitución Política, discúlpenme. Así como los
principios y normas, instrumentos y formas de poner acción a dichos sistemas, incluyendo el derecho de petición, la acción de tutela, tanto como los pasos para la creación de organizaciones sindicales y el conflicto colectivo, el pliego de peticiones, basado en un componente formativo proporcionada por el instructor. Elabore un mapa mental en el cual presenta cuáles pueden ser las acciones de la OIT. Frente a la violación de derechos. Su trabajo, a su vez, documentos se encuentran en el programa, en la plataforma, señor. Hay unos documentos que se encuentran en la plataforma donde ustedes pueden construir el mapa mental, donde describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su desarrollo. La plataforma tiene información muy completa. ¿Cómo deben de presentar la evidencia? Producto de entregar un mapa mental en formato PDF, mínimo una hoja, máximo 2. Para hacer este envío debe remitirse al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio mapa mental violación de derechos fundamentales. ¿Ya? Guía de aprendizaje 7, 210-201-501, actividad de aprendizaje de la guía 3, evidencia 1. Vamos con la evidencia 2, un foro de estudio del caso. Con la información suministrada, el componente formativo y los respectivos videos, allí se encuentra el desarrollo sobre el caso asignado por el instituto. Trabaje en grupo y determine cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen, cuáles son sus respectivas cuantías. Prepare una cartelera digital donde se presente el incumplimiento de los derechos en el caso dado o sus conclusiones. Esta información será socializada en el foro, debatida por el grupo. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. El producto a entregar en la participación del foro, la respuesta a las preguntas, cartelera digital, realimentación de las respuestas con los compañeros y participar en el foro. Señores, el caso se los estaré enviando por la plataforma Sajuna y también se los enviaré, les enviaré los varios casos escaneados en el grupo de WhatsApp. ¿Oyeron? Para que lo tengan claro. También les estaré enviando este video, lo estaré subiendo a Sajuna, y como me han manifestado unos compañeros que no tienen acceso, o sea, no pueden ver los videos en Sajuna, se los enviaré al grupo de WhatsApp también para que ustedes lo tengan más claro. ¿Oyeron? Señores, otra cosa, son los lineamientos, producto a entregar. Participación en el foro, respuestas y preguntas, una cartelera digital, realimentación de las respuestas de los compañeros, participar en el foro, remitirse a la actividad correspondiente, accede al espacio foro, estudio, caso, guía 3, actividad 2. Vamos a la evidencia 13. Vamos a la evidencia 3. Un cuadro comparativo sobre derecho de petición y la acción de tutela. Con la información suministrada en el componente formativo respectivo de videos, allí se encuentra la información consultada. Elabora el cuadro comparativo en el cual enuncia las características del derecho de petición, de acción de tutela y queja de su aplicación. Presente en los documentos se encuentra anexo construcción de un cuadro comparativo donde se describa cada uno de los pasos, aspectos fundamentales para su construcción. Lineamientos generales para la entrega de evidencia. Producto de entregar un cuadro comparativo. Formato: si el cuadro comparativo se gestiona manualmente con extensión JPG, utilizar digital también se exporta a JPG. Ya. Para presentarlo, si es manual, le toman extensión JPG, fue escaneo JPG y lo suben a la plataforma. La extensión debe ser mínimo una hoja o máximo 2. ¿Ya? ¿Cómo van a hacer para remitirse a la actividad correspondiente? Acceder al espacio del cuadro comparativo sobre derecho de petición y la acción de tutela. Guía 3, evidencia 3. Nos vamos a la evidencia del texto argumentativo, que es la 4 de la guía 3. Con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos, allí se encuentra elaborar un texto de una o más hojas en el cual presente argumentos personales frente a los siguientes temas: importancia del derecho de asociación, derecho a la huelga y desafíos del mundo del trabajo moderno, señores.
Eso en la explicación quedó, creo que quedó claro, señores. Si alguna cosa, hoy nos vamos a volver, hoy nos vamos a conectar, voy a crear el link para conectarnos de 3 a 5 de la tarde para aclarar ciertas dudas. Señores, ya las actividades de todos están abiertas. Hoy también, si nos conectamos, vamos a discutir, vamos a darle la explicación de la guía 4. ¿Vieron, señores? Producto a entregar o producto, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, texto argumentativo, formato PDF, extensión una hoja. Debe remitirse a la evidencia de texto argumentativo, que es la evidencia 4. Señores, ya les envío la grabación, tan pronto quede les envío la grabación y me despido, señores. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un excelente día, señores. Los espero hoy a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. No me conecto después de 6 porque no puedo, porque tengo otra clase a las 6 de la tarde. Por eso no me conecto, señores. Yo me quisiera conectar en la noche, pero la realidad no puedo. Señores, Dios los bendiga, Dios los guarde. Me despido. Dejo de, dejo de grabar.